¿Qué tal, chicos? Bienvenidos al ciclo virtual ordinario 2019-2. Soy el profesor César Villena, a cargo de aritmética. El tema que veremos hoy es conjuntos. Pasemos a resolver los ejercicios. Ejercicio 1. José completó correctamente el siguiente cuadro con los símbolos pertenece o no pertenece en la fila 1 y con los símbolos incluido o no incluido en la fila 2 y fila 3, según corresponde. Si por cada incluido recibió 2 puntos, por cada pertenece recibió 1 punto y por el resto de símbolos no recibió puntaje, ¿cuántos puntos obtuvo José? Veamos aquí. Para la primera fila tiene que colocar los símbolos de pertenencia o no pertenencia en la fila 1. Raíz de 5 pertenece a los naturales unido con los irracionales. ¿Qué es lo que nosotros conocemos? En la fila 1, raíz de 5 pertenece a naturales incluido con irracionales. Ya sabemos que raíz de 5 pertenece a los números irracionales. Entonces, no habría ningún problema al tener raíz de 5 pertenece a los naturales unido con los irracionales. Aquí tendríamos una pertenencia. Luego, n complemento menos naturales. A ver, veamos qué sucede en n complemento menos naturales. Z complemento menos naturales, perdón. Z complemento menos naturales. Eso será lo mismo que Z complemento intersección n complemento. Y eso será lo mismo que Z unido con los naturales en complemento. Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí? Z unido con naturales complemento. Estoy aplicando una propiedad por si no la recuerdan. El A menos B es igual a A intersección B complemento. Y estoy aplicando la ley de Morgan. A unido B complemento es igual a A complemento intersección B complemento. ¿Bien? También podríamos hacerlo vía gráfico. Veamos primero esta situación. ¿Quiénes serían Z unido con naturales complemento? Esto sería lo mismo que Z, N unido con Z, Z complemento. Todo lo que está afuera de los enteros. Lo que está afuera de los enteros son los irracionales. Por lo tanto, tenemos aquí que realmente pertenece. Para la siguiente, ¿qué es lo que tenemos? Raíz de 5 pertenece a raíz de 5 punto y coma pi. Pertenece a este conjunto. Ahora, al igual que en este primero, yo podré decir ahora que raíz de 5 pertenece a raíz de 5 punto y coma pi cuando lo intersecto con alguien. Si fuera unión, mantendría la pertenencia, pero tengo intersección. Entonces veamos qué es lo que sucede cuando intersectamos el conjunto de los racionales con el conjunto formado por pi y raíz de 5. ¿Pi está dentro de los racionales? No, no es un número racional, queda por aquí afuera. ¿Raíz de 5 es un número racional? ¿Pertenece a Q? Tampoco. ¿Quién entonces sería la intersección de Q con dicho conjunto? Sería esta sección. Ahora, ¿raíz de 5 quedó dentro de esa sección? No. Por lo tanto, no pertenece. No pertenece a la intersección. Raíz de 5 pertenece a los irracionales. Eso es en efecto, lo acabamos de ver. Pertenece al complemento de los reales. ¿Quiénes serían el complemento de los reales? Lo que está fuera de los reales. Escapamos de los conjuntos, nos vamos hacia los complejos. Esto sería, entonces, no pertenece. Ahora aquí, vayamos a la fila 2. En la fila 2 debemos colocar los símbolos de inclusión y no inclusión. Tenemos el conjunto pi, punto y coma 2, pero le voy a quitar el conjunto de los números naturales. 2 es natural, por lo tanto me estaría quedando solamente pi. Ahora, pi está incluido en el conjunto de los números naturales unido a los irracionales. En efecto, tendría aquí
la inclusión. Eso debido a que pi pertenece a los irracionales. Si pi pertenece a los irracionales, entonces pi pertenece a los irracionales unido con los naturales. Y recuerda que si tengo ello y le coloco llaves, al colocarle llaves queda incluido en el conjunto. Incluido. Para la siguiente, pi menos pi, punto y coma 2 menos naturales, ya sabemos que nos quedó el conjunto pi. Nos preguntan ahora si está incluido en el complemento de z menos n. Pero el complemento de z menos n ya sabíamos que era z complemento. Es decir, todo lo que está afuera de z. Recordemos o tengamos un gráfico adicional, naturales, enteros, racionales, de forma exterior, los irracionales. Y ambos unidos serían los reales. Ahora, nos están preguntando que si esto de aquí está incluido en lo que complemento de z, todo lo que está afuera de z. ¿Está comprendido? ¿Está incluido? En efecto, está incluido. Porque tendríamos nuevamente la misma situación. Pi pertenece a los irracionales y los irracionales está afuera de z, en el complemento de z. Por lo tanto, está incluido. Ahora aquí, está incluido en la intersección. Ya teníamos que esta intersección era vacía. Si la intersección es vacía, ¿podrá estar incluido? No, no está incluido. ¿Está incluido en los irracionales? En efecto, está incluido. Nuevamente la misma situación. Pi pertenece a los irracionales, entonces al colocarle llaves queda incluido en los irracionales. ¿Está incluido en la parte exterior de los números reales, complemento de los reales? No, no está incluido. En la fila 3 también debemos colocar símbolos de inclusión y no inclusión. Veamos entonces. Z intersectado con 2 a la menos 1. Z intersectado con 2 a la menos 1 sería, como conjunto, el conjunto de los enteros intersectado con ¿quién? Con un medio. ¿Y eso quién sería? ¿Un medio está dentro de los enteros? No. Un medio está dentro de Q. Un medio estaría por aquí. ¿Qué en común tendrían Z y un medio? Nada. Entonces, esta intersección es vacía. ¿Y qué es lo que conocemos del vacío? Que el vacío está incluido en todo conjunto, sin importar quién sea el conjunto. Luego nos dicen aquí en la pregunta, si por cada incluido recibió 2 puntos y por cada, aquí debe ser, y por cada no pertenece recibió 1 punto, y por el resto de símbolos no recibió puntaje, ¿cuántos puntos obtuvo José? Entonces veamos finalmente su puntaje. Su puntaje sería, ¿cuántos incluidos encontramos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, pero por cada incluido son 2 puntos. 8 por 2, más. Ahora, ¿cuántos no pertenecen? No pertenecen, encontramos 1 y 2. Pero por cada no pertenece, recibe 1 punto. 16 más 2 sería 18 el puntaje que obtuvo. Clave D. En el ejercicio 2, Francisco tiene cierta cantidad de libros, todos diferentes. Para escoger al menos 3 libros existen 99 maneras diferentes. ¿Cuántos libros tiene? No sabemos cuántos libros tiene. Vamos a poner por aquí libro A1, libro A2, libro A3. No sé cuántos tiene, hasta un libro AN. Todos son diferentes. Dice, para escoger al menos 3 tiene 99 maneras diferentes. Una manera de escoger 3 podría ser ¿quién? El A1 con el A2 con el A3. Ya escogió una colección de 3 libros. Pero también podría escoger por aquí el A2 con el A3 con el A4. O podría escoger el A1, el A5, el A7. Para poder hacer su selección, lo que está haciendo en realidad es formar subconjuntos.
Pero ahora hay que tener en detalle que te dice al menos 3 libros, por lo menos 3 libros. Entonces, él también podría hacer colecciones ¿con quién? Con 4 libros, A1, A5, A7, A8. O es más, podría seleccionar todos los libros, A1, A2, hasta llegar a AN. Entonces, lo que estamos es formando subconjuntos, pero no consideramos a quiénes. No consideramos a los subconjuntos binarios. Tampoco consideramos a quién. A los unitarios. No podría formar conjuntos de un solo libro porque me piden al menos 3. Y tampoco debemos considerar a quién. Al vacío. De todos los subconjuntos, no debo considerar a los binarios, no debo considerar a los unitarios y no debo considerar a los vacíos. Aquí lo que tenemos son n libros. N libros los que tiene. Entonces, el número de subconjuntos que voy a formar sin considerar binarios, unitarios y el vacío son 99. Por lo tanto, 99 tendría que ser el total de subconjuntos, 2 elevado a la n. Pero le quitamos ¿quién? Le quitamos los binarios. ¿Recuerdas cómo son los binarios? N por n menos 1 sobre 2. Le quitamos los unitarios son n. Y le quitamos el vacío es 1. Entonces, ahora tenemos esta ecuación donde debemos encontrar n. Obviamente 2 a la n le voy a quitar todo este factor, por lo tanto 2 a la n tiene que ser mayor que 99 para poder empezar una prueba de valor. 2 a la 6, 64, no, le falta aún para 99. 2 a la 7, a ver, ¿qué pasaría si es que n fuera 7? Estoy haciendo una prueba de valor para no resolver una ecuación exponencial. Si n es igual a 7, entonces tendríamos 2 elevado a la 7 menos 7 por 6 entre 2, 21, más 7, más 1. Operamos 128 menos 29, lo cual nos daría 99. En efecto, cumplió con la cantidad de maneras que tiene de escoger. Por lo tanto, la cantidad de libros ya podemos afirmar de que es 7. Por lo tanto, Francisco tiene 7 libros. Clave D. Ejercicio 3. ¿Cuántos de los siguientes enunciados son falsos? Veamos aquí. Para el ítem 1, 6 no pertenece a este conjunto. En efecto, el 6 lo encuentras aquí, este dibujo lo encuentras aquí adentro. Tal cual lo encuentras allí adentro, no, no está. Por lo tanto, en efecto, el 6 no pertenece a ese conjunto. Esta proposición tendría que ser verdadera. 4 en llaves está incluido en este conjunto. Esto sería falso. Hacemos aquí la aclaración. Lo que tenemos es que 4 pertenece a este conjunto. ¿Por qué pertenece? Porque el dibujito tal cual ese dibujito está dentro de las llaves del conjunto. Pertenece. Si yo quisiera que esté incluido, ¿qué es lo que tendría que suceder? Tengo el elemento, le coloco llaves y al colocarle llaves queda incluido en el conjunto. Esto sería la realidad, esto sería verdad. Tal como aparece aquí, falso. Para la tercera, el conjunto que tenemos es 2, a ver, 16 entre 8 sigue siendo 2. Raíz cúbica de menos 8 menos 2. Con el negativo delante, nuevamente 2. Entonces, este conjunto de la parte 3 se reduce a ser 2. 2 incluido, veamos, x tal que 3 elevado a la x menos 2 es igual a 1. 3 elevado a la alguien me tiene que dar 1. Por lo tanto, ese alguien tendría que ser 0. X menos 2 igual a 0. Por lo tanto, x igual a 2. Lo que tendríamos aquí
Entonces es incluido los x que cumplen esa condición. Los x que cumplen esa condición son 2. Solamente el número 2. Un conjunto está incluido en sí mismo, en efecto. Eso es verdad. Para la 4, a ver, desarrollemos los conjuntos. La recomendación siempre es leer a partir del tal que. Lee siempre a partir de tu tal que. Extendemos aquí para visualizarlo. Te dice, el x es entero y además el x es mayor o igual que 3 y menor que 6. Entonces, resolvamos esa parte. X es entero, mayor o igual que 3 y menor que 6. ¿Quiénes serían los x que cumplen esa condición? 3, 4 y 5. Una vez que ya tengo esa parte, desarrollé lo que está después del tal que, regreso a la parte anterior. ¿Y el conjunto quién sería? El conjunto sería x menos 1 entre 2. 3 menos 1, 2. Entre 2, 1. Con 4. 4 menos 1, 3. 3 entre 2 queda como 3 entre 2, 3 medios. 5 menos 1, 4. 4 entre 2, 2. Ya tengo la primera parte. Veamos ahora en el otro. Nuevamente la sugerencia. Leo a partir del tal que. Leo a partir del tal que y lo que tenemos. X mayor o igual que 3 y menor que 6. En esta ocasión no tengo de que el x sea entero. No tengo que el x sea natural. Cuando no pueda expresar los valores de x, lo que se debe hacer es reconstruir la expresión. Entonces reconstruimos esta expresión. Tenemos x mayor o igual que 3, menor que 6. Pero lo que queremos es x menos 1. Menos 1, menor que 5, mayor o igual que 2. Y la última operación sería dividirlo entre 2. Menor, 5 medios y mayor o igual que 1. Pero ahora lo que buscamos es que ese x menos 1 entre 2, toda esa expresión sea entero. Que sea entero. Entonces ya podemos formar aquí el conjunto. Enteros mayores o iguales que 1 y menores que 5 medios. Sería el 1 y el 2. 2 menor que 5 medios. Solamente valores enteros. La pregunta era si es que estos conjuntos son iguales. ¿Serán iguales los conjuntos? Evidentemente no lo son. Tenemos que esta proposición es falsa. Nos pedían cuántos son falsos. Fácilmente podemos ya marcar nuestra clave C. 2 proposiciones son falsas. Ejercicio 4. Sea el conjunto M formado por vacío, llamémoslo 3 llave, 3,3 en llave, 2 y 3. Y P de M, el conjunto potencia de M. ¿Cuántos de los siguientes enunciados son verdaderos? Primero, vacío pertenece a la potencia de M. Recuerda que cuando tú formas el conjunto potencia, ¿qué es lo que hacemos? Vamos colocando todas las agrupaciones, elementos de uno en uno. De uno en uno coloco el vacío en llave. El siguiente sería el 3 llave, pero le debo colocar llave, ¿cierto? Y así voy formando y al final coloco siempre ¿quién? El conjunto vacío. Entonces, vacío pertenece a la potencia de M. Eso sería, en efecto, verdadero. ¿Verdad? Entonces, vacío incluido en la potencia de M. Recuerda, el vacío está incluido en todo conjunto. Vacío incluido en todo conjunto. Eso siempre va a ser verdad. Entonces tenemos verdad, entonces verdad. Recordemos un poquito de lógica proposicional. El entonces solamente es falso cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Por lo tanto, esto sería verdadero. ¿Qué es lo que tenemos ahora en la 2 romana? Vacío pertenece a la potencia de M. En efecto, cuando formes un conjunto potencia, siempre al final agregas ¿a quién? Al conjunto vacío. Siempre agregas cada vez que formes potencia, no importa potencia de quién sea, no importa la potencia de quién sea, siempre agregas el conjunto vacío al final. Por lo tanto, esto será verdad. Verdad sí, solo sí ahora.
2,3 pertenece a M. Cuando tenga pertenencia, todo este símbolo de acá, todo este dibujo de aquí, ¿lo encuentras aquí adentro en M? ¿Todo ese dibujo está aquí adentro en M? No. Por lo tanto sería falso. Ahora, verdad sí, solo sí, falso. El sí, solo sí es verdadero cuando son iguales. Aquí son diferentes. Por lo tanto, mi resultado tendría que ser falso. Para la 3 romano. 3,3,3,3 pertenece a M. Ese 3,3,3, ya sabemos que si el elemento se repite es como si apareciera una sola vez. Entonces sería llave 3. Llave 3 pertenece a M. En efecto, ese dibujito llave 3 está aquí. Por lo tanto sería verdad. ¿Verdad o fuerte? 3 en llave pertenece a la potencia de M. En efecto, tenemos aquí el último elemento. El último elemento le colocas llave cuando empiezas a formar, colocamos por aquí, y en efecto pertenece a potencia de M. Tendríamos entonces verdad o fuerte verdad. ¿Cómo es el o fuerte? El o fuerte va a ser verdadero siempre y cuando sean diferentes. Aquí tenemos que son iguales. Como son iguales, es falso. Para la 4. Potencia de M pertenece a la potencia de M. Cuando tú tienes esto de aquí, por ejemplo aquí en potencia de M, al final, ¿quién debo colocar? Debo colocar el conjunto que está formado por todos. Voy a colocarlo un poco más arriba, ¿sí? Que sería ¿quién? El vacío, el 3 llave, el 3 llave que viene a ser lo mismo, ¿sí? Colocamos también aquí al 2 y al 3. Es decir, estamos colocando aquí a quién? Al propio conjunto, M. Entonces, lo que estamos teniendo aquí es que M pertenece a la potencia de M. Cambia este M, cámbiale de nombre, llamémosle potencia de A. Entonces, potencia de A pertenece ¿a quién? A la potencia de A. Cámbiale nuevamente el nombre, ponle otro nombre, ponle M. Tendríamos que la potencia de M pertenece a la potencia de M, que sería esta proposición de aquí. Por lo tanto, sería verdad. Verdad y 2 y llave 3 incluidos en M. En efecto, tomo este elemento, tomo al 2, tomo el elemento 3 llave, ya tomé esos dos elementos, y al colocarle llaves, ¿cómo queda? Al colocarle llaves queda incluido en el conjunto. Por lo tanto, sería verdad. Verdad y verdad. El y es verdadero cuando los dos son verdaderos. Por lo tanto, la proposición sería verdadera. La quinta. 2 vacío no pertenece a la potencia de M. Cuando formas los subconjuntos, por aquí tendría que formar aquí de 2 en 2. Los elementos de 2 en 2. Tomo al 2 y tomo al vacío. Los agrupo. ¿Pertenece a la potencia de M? En efecto, pertenece. Y aquí me dice que no pertenece. Por lo tanto, la proposición sería falsa. Falso o. 3 y 3 llave. La misma situación. Tomo el último elemento, tomo el segundo elemento que es el llave 3 y los coloco en llave. Los agrupé de 2. ¿Cómo quedaría ahora esto? Esto de aquí pertenece a la potencia de M. Lo que tendríamos es esta situación. 3, llave 3, pertenece, todo ese dibujito está dentro de M, pertenece a la potencia de M. Si yo quiero inclusión, ¿qué tendría que hacer? Colocarle llaves. Si le colocamos llaves, queda incluido en la potencia de M. Lo que me dice aquí es tal cual. Tengo llave y dentro de las llaves tengo llave 3 y 3. Lo que tenemos es solamente esta parte de aquí. ¿Eso está incluido? No. Por lo tanto, la proposición sería falsa. Falso o falso. El o es falso cuando los dos son falsos. Por lo tanto, esta proposición sería falsa. Me pedían determinar cuántos son verdaderos. Son verdaderos solo 2. Clave C. Ejercicio 5. Rocío tiene 4 frutas más que Lourdes.
Todas las frutas que tienen ambas son distintas. Ellas preparan por separado, con sus respectivas frutas, jugos que contengan por lo menos 2 frutas, en iguales proporciones en gramos. Si el número de formas diferentes que pueden preparar Rocío excede al de Lourdes en 476, ¿cuántas frutas tiene Lourdes? A ver, pongamos por aquí Lourdes y luego Rocío. Lourdes supongamos que tiene n frutas. Entonces, Rocío tendría, según el texto, 4 frutas más. Tiene n más 4 frutas. Las frutas que tienen entre ellas son diferentes. Van a preparar jugos que contengan nuevamente la expresión por lo menos 2 frutas. ¿Qué significa por lo menos 2 frutas? Pueden tener 2, pueden tener 3, pueden tener 4, pueden tener más. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Igual que en un ejercicio anterior, vamos a formar subconjuntos con las frutas que tienen. Pero vamos a formar ahora subconjuntos sin considerar a quién. Si tienen que ser más de 2 frutas, subconjuntos, y no considero o no consideramos a quién. No consideramos a los unitarios y no consideramos al vacío. Entonces, ¿quién sería el número de jugos que podría preparar Lourdes? Subconjuntos y no considerar unitarios y no considerar binarios. Esto sería 2 elevado a la n menos 1 más n. Le quito el vacío y le quito los unitarios. Y el número de jugos que podría preparar Rocío tendría que ser 2 elevado a la n más 4 menos el vacío 1 y los unitarios que puede preparar n más 4. Ahora aquí te dice, el número de formas diferentes que puede preparar Rocío excede al de Lourdes en 476. Entonces lo que estamos teniendo es que 2 elevado a la n más 4, el número de jugos que puede preparar Rocío, menos n más 5, excede, es más grande, menos a los que puede preparar Lourdes, 2 elevado a la n menos 1 más n. ¿En cuánto lo excede? En 476. ¿Qué es lo que vamos a tener aquí? 2 elevado a la n más 4 menos 2 elevado a la n. Aquí tengo menos n y aquí tendríamos, si lo operamos de una vez, menos 1 menos n. Menos n y aquí menos con menos más n se anulan. Tendríamos por aquí menos 5, menos con menos más 1, igual a 476. Aquí tendríamos menos 4 que pasa al otro lado y tendríamos finalmente 2 elevado a la n más 4 menos 2 a la n, 480. Podríamos aquí hacer una prueba de valores o también podemos usar un poquito de álgebra, factorizar 2 a la n y me quedaría 2 a la cuarta, 16 menos 1 igual a 480. 480 entre 15, 2 elevado a la n igual a 32. 480 entre 15, entonces n, ya tenemos rápidamente aquí que el valor de n sería 5. Ahora, lo que nos pedían es ¿cuántas frutas tiene Lourdes? Lourdes tiene n frutas. El valor de n ya fue determinado, 5. Clave C. Ejercicio 6. Dado el conjunto unitario M, 4a menos 1, 3b menos 2 y 7, determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones en el orden indicado. Lo primero que tenemos es que el conjunto es unitario. Si es unitario, debe tener un solo elemento. Estos aparentemente 3 deben ser iguales. Por lo tanto, 4a menos 1 igual a 3b menos 2 igual a 7. 4a menos 1 igual a 7, menos 1 al otro lado, 8, 4a igual a 8, a igual a 2. 3b igual a 9, b igual a 3. Tenemos los valores de a y los valores de b. Veamos ahora las proposiciones.
En la primera en romano tendríamos 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. 9 más 4 igual 13. En efecto, entonces, la proposición 1 tendría que ser verdadera. La proposición 2. 2a menos 3. Eso sería 2 por 2 menos 3. 2 por 2, 4. 4 menos 3, 1. 1 mayor que 2. Esa proposición tiene que ser falsa. En la 3 romano ahora veamos. El número de elementos. Veamos quién es el conjunto. 2 por a. 2 por 2, 4. B es 3. 2 al cuadrado. 2 al cuadrado, 4. Más el número de subconjuntos propios. El número de subconjuntos propios de M. ¿Y quién resultó ser M? M resultó ser 7. A ver, eso igual a 4 nos indica. Veamos si es que es cierto. ¿Cuántos elementos hay aquí? El 4 y el 3, solamente hay 2. 2. Número de subconjuntos propios. Número de subconjuntos propios es 2 elevado al número de elementos y le quito el propio conjunto. Entonces, eso igual a 4. 2 a la 1, 2. 2 menos 1, 1. 2 más 1, 3. Lo que nos indican aquí, 3 igual a 4. Evidentemente, eso sería falso. Entonces, la clave a marcar sería verdadero, falso, falso, clave A. Ejercicio 7. Dado los conjuntos P, 3x más 1 entre 2, que pertenecen a los naturales, tal que x es mayor que 0, menor o igual que 3, y el conjunto T, 3x más 1 entre 2, tal que x es mayor que 0, menor o igual que 3, y x es natural. ¿Cuántos elementos de P no pertenecen a T? Nuevamente, como te había indicado antes, la sugerencia es leer a partir del tal que. Entonces, veamos para el conjunto P. ¿Qué es lo que sucede para el conjunto P? X mayor que 0, menor o igual que 3. ¿Me dice que el X sea natural? ¿Que el X sea entero? ¿Que el X sea racional? No. Como no tengo esa indicación, lo que debo hacer ahora es construir la expresión que aparece antes. Veamos. X mayor que 0, menor o igual que 3. Yo quiero 3x más 1. Multiplico por 3 y le sumo 1. Al multiplicar por 3, 9, más 1, 10. Al multiplicar por 3, 0, más 1, 1. Pero la expresión que necesitamos es 3x más 1 entre 2. Dividimos entre 2, 5. Al dividir entre 2, 1 medio. Pero ahora esta expresión finalmente tiene que ser natural. Naturales mayores que 1 medio, que viene a ser 0,5, mayores que 0,5 y menores iguales a 5. Podemos ya escribir nuestro conjunto P. Nuestro conjunto P, mayores iguales que 0,5, 1. Naturales, 2, 3, 4 y 5. Tenemos el conjunto P, del 1 al 5. Ahora veamos el conjunto T. Nuevamente la sugerencia, leer a partir del tal que. Leo a partir del tal que. Y lo que tenemos es x mayor que 0, menor o igual que 3, y el x debe ser natural. Naturales mayores que 0 y menores iguales que 3. ¿Quién serían los valores que puede asumir ese x? Ese x tendría que ser ¿quién? 1, 2 y 3. Ya está restringido el x natural. Ya tengo los valores de x, ahora puedo construir el conjunto T. ¿Quién sería el conjunto T? El conjunto T no está formado por x, sino por 3x más 1 entre 2. Cuando x sea 1, 3 por 1, 3, más 1, 4. 4 entre 2, 2. Cuando sea 2, 3 por 2, 6. 6 más 1, 7. 7 entre 2 lo dejamos tal cual, 7 entre 2. 3 por 3, 9. 9 más 1, 10. 10 entre 2, 5. Entonces ya tenemos el conjunto T. La pregunta era, ¿cuántos elementos de P no pertenecen a T? ¿Quiénes serían los elementos que están en P
pero no están en T. A ver, el 1, en efecto, no está en T. El 2 no lo considero, sí está. El 3 no está en T. El 4 tampoco está en T. El 5 sí está. ¿Cuántos son los elementos entonces de P que no están en T? El 1, el 3 y el 4. Son 3 elementos. Clave, clave D. Ejercicio 8. Dado el conjunto T igual a 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cuál o cuáles de los siguientes enunciados son verdaderos? La E invertida lo leemos como existe. Existe un X que pertenezca a la potencia de T, tal que 4, 5 y 0 esté incluido en ese X. Es decir, ¿existirá algún subconjunto de T? La pregunta es, ¿existe algún subconjunto de la potencia de T tal que el 4, el 5 y el 0 esté incluido en ese X? Automáticamente falso. ¿Y falso por qué? El 0. El 0 nos determina todo. Este conjunto, el 4, el 0, 4 y 5, no está incluido en T. Si no está incluido en T, por más que yo forme su potencia, nunca va a aparecer este 0. Automáticamente falso entonces. Veamos en la 2. Ahora, la A invertida es para todo. Para todo X que está en T. Si X es mayor o igual que 4, entonces X igual a 5. Es decir, para todos los X que están en T, esto de aquí será verdad. Para todos los X que estén en T, esto de aquí será verdad. Yo creo que no. ¿Qué pasa para X igual a 4? ¿Qué pasa si X es igual a 4? Si X fuera 4, tendríamos 4 mayor o igual que 4 igual a 4, verdad. Verdad entonces. 4 igual a 5, falso. ¿Y cómo es verdadero entonces falso? El entonces solamente es falso cuando encuentro la combinación verdadero-falso. Por lo tanto, esta proposición sería falsa. La tercera en romano. Para todo X que pertenece a la potencia, existe, E invertida, existe algún X que esté en la potencia de T, tal que el cardinal de ese X sea 0, en efecto, sí existe un elemento, un subconjunto en la potencia de T, cuyo cardinal es 0. ¿Quién existe? El vacío. X igual al vacío. ¿Quién es el cardinal del vacío? O el número de elementos del vacío. Es 0. Entonces, me preguntaban, ¿cuáles son verdaderos? Son verdaderos solo la 3. Solo 3, tenemos entonces clave D. Ejercicio 9. En un aula de clases hay n más 1 alumnos y se observa que al intentar formar un solo grupo de por lo menos un alumno, sin considerar a todos a la vez, se tiene 12n más 2 posibilidades diferentes. Si se desea formar un solo grupo de 2 alumnos, ¿cuántas posibilidades distintas se tienen? A ver, intentar formar un grupo de por lo menos un alumno sin considerar a todos a la vez. De por lo menos uno sin considerar a todos a la vez. ¿Quién sería el número de por lo menos un alumno sin considerar todos a la vez? Sería el número de subconjuntos, formar subconjuntos, pero no considerar a quién. De por lo menos uno. Como mínimo hay uno, los unitarios están siendo considerados. No considerar a quién, al vacío, y no considerar a quién, al conjunto propio, porque te dice sin considerar a todos a la vez, sin considerar el vacío y el propio conjunto. ¿Cómo sería ese número de subconjuntos entonces? 2 elevado al número de elementos que tiene el conjunto, pero le quito ¿quién? Le quito el conjunto vacío y le quito el propio conjunto. Les estoy quitando 2. Y ese resultado por dato es 12n más 2. ¿Qué es lo que tendríamos entonces aquí? 2 elevado a la n más 1 igual 12n más 4. Nuevamente, debe hacer una prueba de valores. ¿Qué valor de n es el conveniente para no resolver esta ecuación exponencial? A ver, si fuera n
5, 12 por 5, 60. 60 más 4, 64. Y 64, 2 elevado a ver. N era 5, 5 más 1, 6. 2 elevado a la 6, 64. Entonces tenemos ya que el valor de n es 5. Pero no acaba allí. Nos preguntan si se desea formar un grupo o un solo grupo de dos alumnos, ¿cuántas posibilidades distintas se tienen? Entonces, nos están preguntando cuántas posibilidades hay de formar un subconjunto de dos elementos, subconjuntos binarios. ¿Y cómo se calculaba el número de subconjuntos binarios? El número de subconjuntos binarios era bastante sencillo. Esto resulta n por n menos 1, que en este caso sería 4, dividido entre 2. Perdón, n es 5, pero date cuenta que hay n más 1 alumnos. Entonces, aquí con trampa, número de alumnos son 6. Entonces, los binarios, ¿quiénes serían? Los binarios serían 6 por 5 entre 2, lo cual nos resulta 15. 15 subgrupos diferentes de dos alumnos. 15 subgrupos o subconjuntos de dos alumnos. Clave A. Ejercicio 10. Sean P y M conjuntos comparables cuya diferencia de sus cardinales es 4. Si la suma entre el número de subconjuntos propios de P y el número de subconjuntos propios de M es 542, halla la cantidad de elementos del conjunto que incluye al otro. A ver, quizás aquí el cuestionamiento está en conjuntos comparables. ¿Qué quiere decir conjuntos comparables? Comparables indica que uno está incluido en el otro. Entonces, vamos a suponer nosotros de que P está incluido en M. P está dentro de M. La diferencia de sus cardinales es 4. Obviamente, el que está incluido es el que tiene menos elementos. Por lo tanto, número de elementos de P lo vamos a llamar n. Y al número de elementos de M lo llamaríamos n más 4, porque tiene 4 elementos más. La suma entre el número de subconjuntos propios de P y el número de subconjuntos propios de M. ¿Cómo calculamos el número de subconjuntos propios en cada caso? Veamos aquí. Número de subconjuntos propios, 2 elevado al número de elementos, y le quitamos ¿quién? Le quitamos el propio conjunto. Número de subconjuntos propios sería 2 elevado a la n más 4, y le quitamos el propio conjunto. Ahora te dice la suma entre ellos es 542. Tendríamos 2 elevado a la n más 4 más 2 a la n menos 2, 542. Factorizamos 2 a la n, me queda 2 a la cuarta, 16, más 1, menos 2 pasa como más 2, 546. Entonces tendríamos ahora 546 entre 17. A ver, perdón, 44. Menos 2 como más 2, 544. Si no, no tendríamos un resultado exacto. Entonces, correcto. 2 a la n, 32. 2 a la n, 32, el valor de n ya quedaría determinado. El valor de n es 5. 2 a la quinta, 32. Pero, veamos lo que nos va a pedir. La cantidad de elementos del conjunto que incluye a lo otro. ¿Quién incluye a quién? M incluye a P. Entonces nos están pidiendo la cantidad de elementos de M. ¿Quién sería el número de elementos de M? N más 4. 5 más 4 tendríamos entonces 9. Clave D. Ejercicio 2. María tiene 6 perros y desea salir a pasear con un grupo de 3 o más de ellos. ¿Cuántas opciones diferentes tiene de escoger dicho grupo? Situación muy similar. 3
o más de ellos. Entonces, lo que se quiere es formar subconjuntos de 3 elementos o más. ¿Cómo formamos todos estos subconjuntos de 3 elementos o más? Fácil. Al total de subconjuntos, que es 2 a la 6, le voy a quitar ¿quién? Le voy a quitar los unitarios, que serían ¿cuántos unitarios? Si tiene 6 perros, 6 unitarios. Le debo quitar ¿quién? Los binarios. ¿Quiénes serían los binarios? 6 por 5 entre 2. Y le debo quitar también el vacío. El vacío, 1 más. Entonces tendríamos aquí 2 a la 6, 64. 64 menos 6 más 15 más 1. Esto nos daría ya automáticamente la respuesta, que sería 42. Por lo tanto, ¿cuántas opciones diferentes tiene de escoger dicho grupo? 42 formas diferentes de escoger dicho grupo. Ejercicio 3, bajo la misma temática. Francisco compra cierta cantidad de témperas, todos de color diferente. Si luego se da cuenta que puede conseguir 502 nuevos colores mezclando solo las témperas que compró en grupos de 2 o más témperas, y siempre en la misma proporción, ¿cuántas témperas compró? A ver, compró, vamos a suponer por aquí, compró n témperas. Compró n témperas, o n colores diferentes. N témperas de colores diferentes. Mezclando solo las témperas que compró en grupos de 2 o más. Grupos de 2 o más. Entonces, ¿cómo sería? Formar subconjuntos. Tengo que formar subconjuntos, ¿sí? De 2 o más. Entonces, si formo subconjuntos, no consideramos ¿a quién? A los unitarios, porque con los unitarios no se puede conseguir colores nuevos, y es más, es específico, 2 o más, y tampoco consideramos ¿a quién? Tampoco consideramos al vacío, porque obviamente no sería un color nuevo. ¿Cómo sería esta situación entonces? Formar subconjuntos no unitarios y no vacíos. 2 elevado a la n me da el número de subconjuntos, le quito el vacío y le quito también los unitarios. ¿Cuántos serían los unitarios? N. Y ello debe dar ¿cuánto? 502. 502 nuevos colores. Entonces tendríamos aquí 2 a la n menos n igual a 503. Debemos ahora probar el valor para n. Obviamente 2 a la n tiene que ser aproximado a 500. Un valor aproximado a 500, 2 a la 10, 2 a la 10, 1024. Casi el doble. 2 a la 9, 512. 512 menos 9, 503. Entonces ya tenemos determinado el valor. El valor de n es 9. Entonces, ¿cuántas témperas compró? Compró 9 témperas. Clave A. El conjunto M está formado por las edades de los 5 hijos de María. M es igual a X más Y, 27, 8, 24 y X a la X. Y María tuvo trillizos. Halle el valor de Y menos X. Ahora, si tuvo trillizos, hay 3 que deben tener la misma edad. Entonces, a ver, una de las edades, 27, otra edad 8, otra edad 24. Alguno de ellos debe estar repitiéndose. Alguno de ellos debe estar repitiéndose. Y aquí, X a la X, este nos va a ser nuestra clave. X a la X, ¿quién sería? X a la X 24, encontrarás un valor X a la X 24. No, 2 a la 2, 4, 3 a la 3, 27. Ah, mira, 3 a la 3, 27.
Ya sabemos quién es ese valor de x. X a la x igual a 27. Entonces, el valor de x es 3. Ya tenemos que hay dos personas que tienen 27 años, pero son 3. Entonces, ¿cuánto tendría que ser el valor de y? X más y también tiene que ser 27, pero x ya vale 3. Entonces, el valor de y tendría que ser 24. Lo que piden es la diferencia de y menos x. Ya un insulto a tus capacidades. Y menos x tendría que ser 21. Clave A. Ejercicio 6. Si se sabe que algunos futbolistas son atletas y todos los atletas son vegetarianos, entonces se puede deducir que, a ver, algunos futbolistas son atletas, pero todos los atletas son vegetarianos. Si todos los atletas son vegetarianos, si este es el conjunto de atletas, todo el conjunto de atletas, todos son vegetarianos. Entonces mi conjunto de vegetarianos tendría que ser mucho más grande. Por aquí el conjunto de vegetarianos. De esta manera estamos representando esta segunda frase. Todos los atletas son vegetarianos. Todos los atletas son vegetarianos. Ahora, algunos futbolistas son atletas. ¿Los futbolistas podrían estar por aquí? No. Esta situación sería cuando ningún futbolista es atleta y al mismo tiempo ningún futbolista es vegetariano. No podría poner esa situación. Si yo pusiera a futbolistas por aquí, ¿qué es lo que se tendría si colocamos a futbolistas por allí? Tendríamos que algunos futbolistas son vegetarianos. Algunos futbolistas son vegetarianos, pero no tengo la condición que me piden. Algunos futbolistas son atletas. Entonces, lo que debe suceder para poder representar que algunos futbolistas son atletas, el conjunto de futbolistas tendría que estar de esta manera. Por aquí, futbolistas. Algunos futbolistas son atletas. Sí, en efecto, hay algunos futbolistas que son atletas. Ya tengo representadas ambas expresiones. Ahora, ¿qué se puede deducir? Es decir, ¿quién de las siguientes proposiciones es verdad? ¿Todos los futbolistas son vegetarianos? No, por aquí yo tengo futbolistas que no son vegetarianos. Por lo tanto, la primera sería falsa. Si un futbolista no es vegetariano, no es atleta. A ver, un futbolista, quiero dentro de estos conjuntos, alguien que sea futbolista y que no sea vegetariano. Futbolista y que no sea vegetariano, sería nuevamente esta región. Futbolista y no vegetariano. Y te dice, no es atleta. En efecto, no está dentro del conjunto de atletas. Por lo tanto, la proposición sería verdadera. Luego, algunos vegetarianos son futbolistas. ¿Qué región sería la de algunos vegetarianos son futbolistas? Tendríamos esta región. Por aquí hay algunos vegetarianos y son futbolistas. Esa proposición también sería verdadera. Entonces, ¿cuáles son las que se pueden deducir? Aquellas que encontramos como verdad, que serían proposición 2 y 3. Clave, clave A. Ejercicio 8. Si con todas las personas asistentes a una reunión de delegados se tiene 6 posibilidades de escoger un solo comité de 2 integrantes, ¿cuántas formas de escoger un solo comité de por lo menos 3 integrantes existen? Escoger un solo comité de 2 integrantes. Todas las personas asistentes a una reunión de delegados se tiene 6 posibilidades de escoger un solo comité de 2 integrantes. Un comité de 2 integrantes hay 6 posibilidades, por lo tanto hay 6 grupos diferentes. 6 grupos diferentes de 2 integrantes. Lo que tenemos aquí es 6 subconjuntos binarios. Esa es la información que nos dieron. 6 subconjuntos binarios. Todos los asistentes, entonces pongamos aquí, no conocemos todos los asistentes que sean X. ¿Quién sería el número de subconjuntos binarios?
x por x menos 1 entre 2. Y eso debe dar 6. Creo que el valor de x es inmediato. X por x menos 1 es 12. X tiene que ser 4. Pero no acaba allí el ejercicio, porque nos piden escoger un comité de por lo menos 3 integrantes. Nuevamente esta expresión, por lo menos 3. Entonces, ¿qué es lo que nos van a pedir? El número de subconjuntos, pero no considerar, si me piden por lo menos 3, me están pidiendo de 3 hacia arriba. No considerar, por aquí, no considerar, ¿a quién? No considerar al vacío, no considerar a los unitarios y tampoco consideramos a los binarios. Entonces, ¿cómo sería esa situación ahora? Eso sería 2 elevado a la cuarta, le quitamos el vacío, es 1. Los unitarios son 4. Y los binarios son, ya lo conocíamos, los binarios ¿cuántos eran? 6, ya estaba calculado. Entonces esto resulta 16 menos 11, lo cual obviamente es 5. Entonces, ¿cuántas formas de escoger un comité de por lo menos 3 integrantes? Clave D, 5 maneras. Bien chicos, eso ha sido todo. Espero haya sido de su agrado.